Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, en emisión directa desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio. En la industria musical hay muchas formas de entrar. Algunos llegan desde el escenario, otros desde los despachos, otros desde la pasión de un fan que quiere entender cómo funcionan las cosas. El invitado de hoy pertenece a esta última estirpe, la de quienes empezaron escuchando discos con obsesión, preguntándose qué ocurría detrás de cada concierto, de cada gira, de cada contrato. Creció en Alicante en una casa donde siempre sonaba música, rodeado de vinilos y con un hermano músico que le permitió ver de cerca ese mundo desde muy joven. Mientras otros soñaban con tocar en una banda, él tenía claro que quería dedicarse a montar conciertos. Estudió Derecho, se especializó en propiedad intelectual y comenzó su carrera en la industria discográfica trabajando en EMI, en una época especialmente convulsa para el sector. Más tarde pasó por Universal Music mientras desarrollaba en paralelo proyectos de promotoría como Cuervo Music. En 2015 dio el salto a Live Nation, una de las compañías más importantes del negocio global del directo, donde hoy es Head Promoter, participando en la organización de cientos de conciertos y grandes giras cada año. Hoy hablamos con él sobre su trayectoria, sobre cómo funciona realmente el negocio de los conciertos y sobre algunos de los grandes debates alrededor de esto. Hoy nos acompaña y es todo un placer recibir en Simpatía por la Industria Musical para Subterfuge Radio a la palabra y el testimonio de Nacho Córdoba. Muchas gracias, Carlos. Un placer inmenso estar aquí después de tantos años en esta industria y gracias por la presentación. Nada, que la verdad me revive muchas cosas. Sí, claro. No, aparte, bueno, es una historia muy chula porque al final yo lo que hago también, yo no supe tocar nunca nada, tú igual tuviste la suerte de saber tocar algo, yo no conseguí dar una nota ningún tal y siempre tuve mucha curiosidad por lo que había detrás, por lo cual tenemos muchos links en común, así que nada, un auténtico placer. Nacho, bienvenido. Lo dicho, creces en Alicante en una casa donde sonaba jazz y donde tu hermano era música. ¿En qué momento pasas de ser oyente curioso a pensar, yo quiero dedicarme a esto? A ver, es verdad que mi padre tenía mucha afición a la música, teníamos muchos vinilos, se escuchaba de todo, mucho jazz. Luego yo creo que esa afición la coge mi hermano, es el primero que compra vinilos, le mandan vinilos, lo que era su madrina de Barcelona, que estaba también como muy metida en música, que le gustaba la música, no tanto en la industria, pero que estaba como muy al día. Y yo creo que será como, es raro, pero como a los 12, 13 años, de esto que empiezas a leerte todos los discos por detrás, quién hace qué, quién es quién, vas un poco investigando. Sí que hay que decir que en esa época era completamente distinto a lo de ahora. O sea, no había internet, no había publicaciones. Yo soy de Alicante, allí digamos que la industria era muy pequeña. Pero sí que mi hermano empieza a mostrar como determinado interés, tocaba el piano, empieza a mostrar ya un poquito más mayor interés por bandas y yo empiezo a interesarme por todo lo que rodea a la industria. Me acuerdo tener algún recorte del País de las Tentaciones que le hacía una entrevista a Guy Mercader y un poco buscar toda la información. En ese momento la única vía de información era el famoso anuario de la música que hacía El País y que te recopilaba un poco todas las noticias que sucedían a lo largo del año. Y ahí sí que me empiezo a interesar y a decir, oye, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo va? O sea, ¿cómo se organizan las cosas? Ya luego, más adentrado en la etapa de la universidad, ahí sí que mi hermano empieza a montar grupos y ahí sí que me meto mucho más. O sea, empiezo a tratar de entender qué es lo que pasa en Madrid. Tú y yo que muchas veces participamos en cursos de los que se hacen ahora y en másters y tal, yo muchas veces les digo a los alumnos, es que no sois conscientes que ahora tenéis acceso a todo, pero que en ese momento estar en Alicante y ver todo desde la perspectiva de provincias era completamente diferente. O sea, cuando mi hermano empieza con los grupos, yo me encargaba un poco de montar dossiers para ver si podían tocar en la Sala Sol o llamar a las compañías y decir, oye, ¿quién es vuestro AR ahí? Pero
era una cosa totalmente diferente. Si no había una teoría escrita en ningún sitio. Ni había una forma de acceder. O Claro. sea, yo joder, recuerdo muy bien que a todos vosotros os conocía, siendo un poquito más joven, pero erais como referentes de esta industria, ¿no? Entonces era como, hostia, ¿cómo se llega a todas estas personas desde Alicante? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, aunque empiezo a tener esa inquietud con los 13 años, 14 años, es verdad que me meto un poquito más ya en lo que es en la universidad, que digo, a ver, ¿cómo se monta esto? Y estos primeros conciertos que, aparte de los que montabas para tu hermano, que de repente dices, joder, estoy viendo este concierto, me interesa un mogollón de... Hostia, a mí es verdad que eso me pasó como muy pronto. O sea, yo recuerdo que todo el mundo dice, ¿cuál fue tu primer concierto? ¿No? Todo el mundo intenta como nombrar un concierto espectacular. Mi primer concierto fue Emilio Aragón. Espectacular, vamos. Que era la época de que Emilio Aragón iba llenando plazas de toros, ¿no? Sí. Y es verdad que llegué y dije, hostias, más allá de los típicos conciertos de la Barraca Popular de Alicante que veías y tal, pero dije, hostia, qué movida es esta, ¿no? O sea, ¿cómo se pone a esa persona ahí? Claro, además que venía una gira, ¿no? Llenando estadios. O sea, no, era una gira enorme. Y luego es verdad que lo que solía hacer mucho era ir a todos los conciertos que se hacían en Alicante, que no se hacían tantos, pero me acercaba a todos los de la universidad, todos los de Bienvenida a la Universidad. Me acuerdo que había tocado Revolver, Celtas Cortos, etcétera, pero me acercaba para, hostia, ¿a quién puedo conocer? ¿Quién me puede ayudar en esto? Pero antes de los conciertos te diré que antes de empezar a decir cómo se monta esto o cómo me meto en esta industria, es verdad que a mí siempre me ha interesado mucho el hecho de organizar cosas. O sea, es como, si no lo organiza alguien, hay que organizarlo nosotros, ¿no? Y estando ya en la universidad, yo liaba siempre a mis amigos. De hecho, el otro día me decían, joder, no sabemos cómo nos dejábamos liar por ti, porque nos han metido en cada lío. Digo, bueno, pero siempre ha funcionado. Empezamos haciendo lo que ahora es el festival famoso de las Paellas en Alicante, súper profesionalizado, con conciertos. En esa época era todo súper hippie, súper punky. Tú ibas en ese momento a San Vicente, pedías una instancia, te cedían un terreno y montabas no era un festival en ese momento, pero era como una organización de paellas que metíamos 3.000, 4.000 personas. Entonces a mí eso... O sea, montando infraestructura, montando escenarios... Bueno, infraestructura. Alquilábamos las mesas, alquilábamos la leña, alquilábamos un poco todo, pero sí que es verdad que lo que ocurría ahí, pues la universidad te protegía de alguna manera, pero era... O sea, hubo algún... Se supone que lo tenías que hacer en el paso del Ecuador y lo acabamos haciendo 3 años, pero hubo algún año que decías, Dios mío, ¿dónde me he metido? ¿Sabes? Yo liando a la gente al día siguiente para limpiar los terrenos, o sea, una locura. O sea, ahora mismo sería absolutamente imposible hacerlo. Y de ahí empecé también a organizar como algunas fiestas de Nochevieja en Alicante, pero siempre buscando... ¿Cómo voy a llegar yo a esto? ¿Cómo salgo de aquí para montar eso? Ahí es verdad que en Alicante empiezo a conocer a mucha gente, a raíz del grupo de mi hermano, empiezo a conocer a mucha gente que se dedicaba en ese momento a la promoción de conciertos. En ese momento yo creo que es el momento que nace el Mediatic Festival, que fue como el primer festival nacional. Yo creo que es el germen de un festival con solo bandas españolas, que nació en Alcoy, que era a través de una empresa que era GPE, que lo llevaba Juanfran, que sigue en activo. Y de ahí es verdad que también empiezo a conocer a otra empresa que en ese momento despunta en Alicante, que se llamaba Music Frog. Que estos habían sido los que habían organizado los Rolling en el Ejido, habían montado un festival en Almería que se llamaba Natural Festival. O sea, un poco todo, y es verdad que voy conociendo a gente y voy diciendo... Pero antes de llegar a ese ecosistema más profesionalizado, ¿qué aprendiste de esa época donde casi no había ni un marco legal? O sea, donde no sabías lo que eran riesgos, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué aprendí? Que hay que tirar para adelante y buscar soluciones. O sea, al final es algo que te queda de enseñanza para incluso cuando se profesionaliza todo el sector en cualquier perspectiva, no solo la de los conciertos. O sea, al final, ¿qué te encuentras? Te encuentras un montón de gente de un evento que has organizado y que tienes que tratar de que salga bien, y que hay constantemente, no problemas, pero que van surgiendo situaciones en las que tienes que ser capaz de poner soluciones. Entonces aprendes a desenvolverte y aprendes un poco a romper esa barrera que yo creo que en ese momento sí que existía más,
de hablar con cualquier persona, de decir, oye, necesito esto, pues llamo a esta persona y le entro a puerta fría. O sea, no es voy a conseguir un contacto que me dé este contacto para poder llegar. No, o sea, aprendes a desenvolverte, básicamente. Y el prueba-error permanente. Prueba-error a lo bestia. O sea, yo te digo, insisto. ¿Recuerdas alguna anécdota así de estas, de alguna situación? Bueno, o sea, yo recuerdo si me está escuchando ahora la Universidad de Alicante, igual ya ha prescrito. Pero yo recuerdo las primeras paellas estuvieron como muy bien, ¿no? Las segundas paellas nos dijeron, no, este recinto, este terreno ya no los podéis usar, ir al ayuntamiento y que os cedan otro. Entonces nos cedieron un terreno que era gigante. Entonces nos asociamos como varias facultades y claro, de repente ahí había 5.000, 6.000 personas, obviamente con barras, bebiendo, haciendo fuego, paellas. Sin ningún tipo de control. En ese momento no se me ocurría, oye, igual hay que contratar a un equipo de seguridad aquí para un poco mantener las formas, ¿no? Era prueba y error y en un momento que se va de las manos aquello y me acuerdo que vienen los de las recogidas de mesas y tal y dicen, pero esto es una guerra. O sea, ¿esto qué ha pasado aquí? Se llevan todo. Y el descampado se quedó aquello que decías, hostia, no puede ser. O sea, no me creo lo que está pasando. Y me acuerdo liar a todo el mundo y decir, oye, vamos a venir esta tarde, un poco más tarde, a limpiar el recinto para que no haya ningún problema con la universidad, etcétera. Y según llegamos, o sea, a la media hora de recoger, yo me acuerdo de un amigo que se llama Andrés que me miró diciendo, tío, esto es imposible. O sea, ¿qué quieres hacer aquí? Y es verdad que luego pasas como un par de días diciendo, hostia, me van a reclamar o qué va a pasar aquí. Ahí tengo que dar las gracias a la universidad que siempre dijo, oye, nos vamos a ocupar de nosotros, pero esto ya no se va a hacer más. Tiene que estar un poco más controlado, pero tiene situaciones complicadas, ¿no? Que va saliendo. O sea, bueno, y llega el momento de venirte a Madrid. Me imagino que tenías el objetivo, sabías que Alicante tenía un techo y decides ir a Madrid. ¿Cómo surge ese momento? Sobre todo también casi a nivel familiar, ¿no? ¿Cómo transmites decir, oye, me quiero dedicar a esto y quiero irme para allá? A ver, la historia es que yo, cuando termino COU, tampoco sé muy bien qué estudiar, tampoco sé cómo meterme en esto. Ya empezando o sea, en primero de carrera, mi hermano con el primer grupo como consigue como una especie de contrato, yo me leo ese contrato, no tenía nada, pero yo decía, bueno, estoy en primero de derecho, me lo voy a leer y veo que tampoco hay nadie en Alicante que se dedique a eso, o sea, que no puedes buscar a un abogado que te diga, oye, yo te leo un contrato y sé lo que hay que negociar o no negociar, ¿vale? En la universidad sigo vinculado a todo y es verdad que mi hermano se monta otro grupo y ese grupo decide venirse a buscarse la vida a Madrid, ¿vale? Como un año antes de que yo termine la carrera. Y es verdad que ahí digo, joder, pues han ido ellos, a mí me gusta esto, voy a ver cómo doy el salto. Sigo vinculado con todo lo de Alicante, pero es verdad que tampoco puedo entrar en ningún sitio, pero vamos a ver cómo me muevo. Y en ese momento hay un máster de propiedad intelectual en la Carlos III y digo, bueno, veo quién colabora en el máster y digo, joder, pues esto tiene que ver un poco con lo que, no con lo que quiero hacer, pero hacia dónde quiero llegar. Y es verdad que un poco con la excusa del derecho, yo digo en mi casa, oye, mira, mi hermano se ha ido, pues yo también me quiero ir porque, joder, está este máster, es muy interesante, un poco liando a mis padres, porque mi padre en ese momento, no, pues muy bien, porque así luego entras en la OAMI, que está en Alicante, y yo, sí, en la OAMI voy a entrar yo, sí, a mí lo único que me interesa es la música. Y aprovecho esa excusa para venirme para acá. Sí que es verdad que coincide con que el grupo en el que está mi hermano consigue un contrato discográfico ya estando aquí en Madrid, porque yo hacía como incursiones en Madrid. Y vives ese proceso de cerca. Y vivo ese proceso de cerca porque entran a grabar en ese momento con Fernando Montesinos, que ahí era productor de los primeros discos de Pereza y tal. Empiezo a tener relación con él porque vengo al estudio y tal. Y es verdad que nos empezamos a llevar bien, nos contamos cosas y digo, joder, pues es que yo me tengo que venir aquí. O sea, esto es lo que hay. Y doy el salto y me vengo para Madrid. O sea, sigue conociendo ya a gente de la escena, pero teniendo siempre como esa inquietud de cómo entro aquí, cómo llego, ¿no? Yo tengo un recuerdo que
que por eso para mí es un honor estar aquí, las primeras publicaciones de la Rolling Stone, Sí. Hay una, yo ahora mismo no me acuerdo no sé si fue el primero o el segundo número, que decía quién era quién en la industria, ¿no? Salían los AR, salías tú, ¿sabes? Entonces era un poco como, vale, o sea, esto es la gente que cuando llamo por teléfono a una compañía, esta es la gente que manda, ¿no? Tienen esta cara. Entonces yo decía, joder, si me voy a Madrid y me encuentro con ellos, pues de alguna manera tiene que crear esto una relación, ¿no? Y es verdad que ya llego a Madrid, me meto en el máster, pero ahí sí que empiezo a tener como entre que estaba Fernando Montesinos y todo lo que rodeaba al grupo de mi hermano y tal, empiezo a tener como mucha relación con gente de Madrid relacionada con la industria. De los primeros es Paco Marín, que en ese momento que estaba en Sony, que monta el Custom Café antes del Costello, y es verdad que me van un poco ayudando, ¿no? Oye, mira, que te voy a presentar a no sé quién, que te voy a... Yo digo que he tenido mucha suerte porque y lo comentamos también mucho en los másters con los alumnos o cuando damos clase, o sea, a mí me ha acogido todo el mundo súper bien. Yo en esta industria no me he encontrado a nadie que no le haya pedido 5 minutos y me haya dicho, sí, venga, vamos a hablar. No sé si era un tema de charming o de conexión, pero es verdad que todo el mundo me ha ayudado mucho, o sea, siendo de fuera y sin tener ningún padrino. O sea, yo venía aquí, o sea, mi hermano tenía un grupo, pero no era un grupo hiper conocido, no. Entonces me iba, ¿no? Imagínate, tocaban en el Chesterfield Café, ¿no? Pues yo me acercaba al Chesterfield Café, conocía a Valentín en ese momento, oye, mira qué simpático el chaval, venga, vamos. Entonces, con un objetivo claro, pero un poco moviéndote en esa escena. Entonces prácticamente todo el año del máster estudiando, es verdad que venían muchos profesionales al máster con el que podías hablar, o sea que era un máster que en ese momento era la segunda edición, aún no existían tantos másters como esto. Para mí era el medio, no creía que directamente me fuera a conseguir una oportunidad, pero era el medio. Y a mitad de máster, cuando empieza todo el tema de procesos de prácticas, pues hay como una oportunidad en Universal Music, ¿no? Me entrevistan en Universal Music y en ese momento me llaman, me dicen, oye, te hemos cogido, pero no me preguntes por qué. Mi feeling me dice, no, tienes que reducir horas del máster, tienes que venir, tal. Digo, bueno, pues no lo veo, ¿no? Yo además estaba compaginando todo esto con el grupo de mi hermano iba de backliner. Vale. O sea, yo me metía en todo. De backliner, una incursión en la AIE, ¿no? También hay Eso ahora te cuento, pero estando de backliner, o sea, yo era malísimo de backliner. O sea, yo creo que estaba ahí, recogía las cosas en 5 minutos para poderme ir de juerga con la banda, ¿no? Claro. Y además que el otro día hablando con mi hermano me decía, joder, macho, la verdad que nos las liabas. Me acuerdo en un Alicante Amanece, que era un festival que se hacía en la playa de Alicante, que mi hermano iba sobre unas tarimas, ¿no? Y que se me había olvidado asegurarme las tarimas, ¿no? Y empieza el concierto y la tarima se iba como contra el mar, ¿no? Y digo, dice, no, de backliner no podías haber seguido. Entonces, digo que no a las prácticas de Universal y claro, va pasando el máster y me dicen, oye, si tienes que hacer prácticas, solo queda aquí y aquí. Entonces, me dan prácticas en un sitio que era el órgano conjunto de recaudación, ¿no? Que tal y como suena, pues hace una labor muy importante, pero para un tío que apasionado por la música y que se pasaba todas las noches de lado a lado, pues era una cosa rara. Y es verdad que llego allí... Al lado oscuro casi, ¿no? Sí, llego allí, no entiendo mucho nada, monto ahí un poco de follón y me dicen, bueno, pues te vamos a pasar a AIE, ¿no? Que en ese momento estaba Carlos y había muy buena gente. Y es verdad que en AIE era un poquito más legal todo, pero tampoco, o sea, estuve 3 meses y luego pues acabó y se acabó. Yo seguí con... Y ahí también ibas con tu condición de abogado también. Exacto. O sea, ahí iba siempre con mi condición de abogado, pero pues con mis movidas, ¿no? Porque a veces les decía, oye, que mañana no puedo venir, que me voy a Barcelona a un concierto de no sé qué. Oye, que... Porque a mí lo que me gustaba era la carretera y saber qué estaba pasando. Y la verdad que termina el máster, yo me quedo un poco ahí descolgado. Te diré que me pasé como unos meses pensando, hostia, tenía que haber aceptado lo de Universal, hostia, ¿qué he hecho? Tal. Y ya terminando, me dicen, oye, han surgido como unas prácticas en EMI.
Y pues, si quieres hacer la entrevista y tal, dicen, no están vinculadas directamente al máster, pero son entrevistas de trabajo y bueno. Y digo, hombre, sí, claro, yo he encantado. Y yo ya había terminado el máster, estaba entre Madrid y Alicante, pensando qué iba a hacer. Y ahí me acuerdo que me entrevistó Olga y José Pérez, que en ese momento era el director financiero. Y es verdad que me entrevistaron, había hecho como varias entrevistas y recuerdo aún el que me llamó Olga el mismo día, a última hora, y me dijo, oye, que te hemos cogido, que es para sustituir una baja de maternidad. Y era para entrar en legal. Y era para entrar en lo que se llamaba Legal and Business Affairs, que era el departamento legal. Pero yo siempre pensé, aquí hay que entrar. Claro, sí. Y luego veremos. Y la verdad que entré y joder, me recuerdo mucho que entré el primer día y me sentaron en ese momento con el que era el amigo nuestro, con el que era el director de logística, que era Octavio. Sí. Y entro y, claro, por un lado estaban como los despachos de legal, pero yo estaba como en medio, ¿no? Ahí al lado de logística. Y llego allí, pues ahí un poco como, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Y Octavio, que es un amante de la música, ponía la música, pero a todo trapo. Se escuchaba en toda la oficina, porque era el momento en el que Emi estaba en la calle Alcalá, que se habían ido de Ciudad de la Imagen. Y ponía la música y yo le decía, hostia, eso es no sé qué. Hostia, mira que me gusta mucho. Me ponía Berna en ese momento, te voy a poner esto. Y como que entablamos mucha relación en ese momento. Y a partir de ahí, era una época que estaba Juanto, que estaba Marta, que estaba Diego. Sí que es verdad que insisto que lo mismo, ¿no? Dijeron, mira, le encanta la música, está aquí, pues lo que me pedían yo lo hacía, decía, hostia, pues, o me preguntaban, oye, ¿qué te parece este disco? Pues yo me metía en todo, ¿no? Y es verdad que me acogieron muy bien y de alguna manera me adoptaron en su grupo de personas, ¿no? Y además apelando un poco a lo de la suerte, que yo siempre soy el primero que dice que la suerte existe, también es un momento muy especial de EMI, ¿no? Es un momento donde es una empresa dentro del ecosistema de lo que eran las majors de momento, era una compañía muy libre, muy creativa, con Simone también yo creo que dio... No, era yo llegué justo cuando en ese momento estaba Simone de director general y Manolo Díaz de presidente, pero es verdad que sí que lo que se percibía era esa libertad constante, ¿no? Era lo que cuando entrabas en una compañía esperabas que fuera una compañía. Dentro de la crisis que estaba sufriendo en ese momento la industria por la piratería. Ultra convulso, claro. Exacto, además, sí. Que venía de lote en ese momento, de un par de años antes, pero estaba en el momento más convulso de la piratería, de algunas decisiones incorrectas que se habían tomado y tal, pero era una compañía súper independiente, donde todo el mundo tenía voz y donde todo el mundo tenía como mucha cercanía. También ten en cuenta que para mí apelamos a la suerte, pero es verdad que yo llego allí y me acabo encontrando a toda esa gente que había visto yo en la Rolling Stone y había dicho, hostia, este es el otro, y dices, vale, joder, este ha descubierto estos grupos, y es verdad que tengo muy buena acogida. Tanto Simone como Olga desde el principio pues ven que conecto con el equipo y me dejan bastante libertad, o sea, dentro del legal para poder traspasar un poco, para poder hablar con todos, o sea, Simone era un tipo al cual queremos todos mucho, que no creía en ese punto de jerarquías, ¿no? A él le gustaba estar muy cerca de la gente joven. O sea, yo me acuerdo cuando Simone hubo una temporada que le dio por contestar a todos los haters de Twitter y que les invitaba a la oficina, ¿no? A charlar con él, o sea, cosas así. Y era un tío que le gustaba tener a la gente joven cerca, ya fueran de la compañía o fuera de la compañía, para que le dieran input en general. Y en el caso de Olga, es verdad que Olga también venía de haber sido manager de Mónica, tenía esa perspectiva más allá del legal solo, con lo cual podías aprender muchas más cosas de lo que fuera. Claro. O sea, yo entiendo que hay compañías que igual Legal and Business Affairs es Legal and Business Affairs, pero aquí entrábamos mucho en el negocio. O sea, se hablaba mucho, los managers que venían hablaban mucho con el departamento legal, se comentaba mucho en reuniones, oye, ¿qué vamos a hacer con esto? Podías dar, obviamente no al principio cuando llegué, pero a medida que avanzó el tiempo podías dar tu perspectiva de los contratos, de qué harías, de qué no harías, y siempre dentro de esa libertad
que tenía EMI, que insisto que era mucho. O sea, yo creo que de los mejores recuerdos, obviamente ahora Live Nation también, pero de mi vida laboral están en EMI. O sea, tú venías por allí con Liñán, con Ferran, con Javi Sánchez, aquello era una locura, ¿sabes? O sea, estabas cualquier día y cualquier día era divertido y cualquier día te prestaba ese conocimiento de la gente. Sí que es cierto que coincide que empiezo en EMI con que Paco y Dani montan el Costello. Que yo creo que es algo que ahora últimamente reivindico mucho con la gente joven, que es que nosotros teníamos un punto de encuentro. Claro. Y ese punto de encuentro... Además pillaba cerca de Alcalá. Pillaba cerca de Alcalá y pillaba cerca de casi todos los que estaban alrededor. Entonces, al final... tú llegabas a ese punto de encuentro, aunque fueras un recién llegado, y conocías a la gente, o sea, con que fueras un poco... Y insisto con eso, yo llegaba, pues igual, te conocía a ti por primera vez y decía, hostia, Carlos, ¿qué estáis haciendo ahora y tal? Y yo tenía ese feedback vuestro de, pues estamos haciendo esto, pues mira esto y tal. Y, joder, eso creaba una relación continua de conocer este entorno. Claro. Ahora mismo... sí me da la impresión que la gente más joven no tiene como ese entorno para tener ese ten con las personas, ¿vale? Que teníamos nosotros. Creo que Costello ayudó mucho a crear como grandes relaciones de amistad o de laborales o de encontrarse directamente con gente. Al final todo se hacía allí y todos pasábamos por allí. Totalmente. Entonces, es verdad que es un punto volviendo importante. Sí, cuéntame, que yo me lío y... La EMI, en esos momentos convulsos y tal, la piratería, la decadencia del CD. Ahora, con la perspectiva del tiempo, creo que es muy fácil, ¿no?, analizar lo que pasó. Pero, ¿qué recuerdas en ese momento? Hablabas de esas decisiones que quizás no fuesen las correctas. ¿Qué recuerdas en ese momento que podía haber cambiado las cosas? A ver, yo ahí recuerdo me acuerdo que es el momento en el que se empiezan a crear los departamentos digitales en las compañías, que aún no estaban creados. Sí. En ese momento contratan en el departamento digital de EMI a Pedro Campillo, que era un tipo que tenía mucha visión de futuro de todo lo que iba a pasar. Sí. Pero mientras se está haciendo toda esa parte digital, había como una tendencia a culpabilizar a toda la parte de descargas a las personas directamente o a establecer mecanismos que impidieran a esas personas lo inevitable que era grabar los álbumes. Sí. Entonces, recuerdo que todos esos sistemas antipiratería, que en ese momento se hizo el OpenDisc, que el OpenDisc es verdad que era otra cosa, pero todos esos sistemas frustraban más al público. Entonces, conllevaba más cabreo con las compañías. No digo que no se hiciera nada porque estaba todo el mundo buscando soluciones, pero recuerdo en general, y siendo EMI una compañía pionera y un poquito más rápido en la toma de decisiones en ese momento, recuerdo mucha resistencia. O sea, había resistencia por parte de todos a que se pudiera abrir el canal del digital muy rápidamente. Claro. Yo me acuerdo de Pedro, que fue el primero que me habló de Spotify. No, hay una compañía, tío, que va a hacer todo streaming y esto es la leche, pero no estamos llegando a unos acuerdos porque hay que llegar tal, porque al final son acuerdos macros. Pero había como esas dos tendencias, pero al final todas estas compañías no dejan de ser compañías multinacionales. Entonces la multinacional de alguna manera establece las directrices. Sí. Entonces es verdad que lo que dices tú, desde la perspectiva de ahora, ¿se podían haber cambiado decisiones? Sí, probablemente se podían haber abierto directamente más toda la parte digital con otro tipo de contratos. Igual, pero en ese momento lo que dices es, el físico se está vendiendo bien, necesito continuar con la venta física porque tiene mucho valor. Necesito saber hacia dónde va el digital. Sí. Y nadie tenía ahí... Y eso que bueno, que era un entorno, pues yo recuerdo a Simone, que era una persona inquieta al respecto. Simone, Pedro Campillo, por supuesto. Pero... su lectura de todos los días era la revista Wired, que la tenía siempre ahí en el despacho, y era un tipo que estaba creando continuamente y diciendo, oye, vamos a crear un grupo de personas para ver cómo podemos innovar, qué decisiones podemos tomar de innovación en la compañía. Pero al mismo tiempo... los tiempos que te marcaba la propia compañía
míranos ahora que claro, todo sale a toda velocidad. Claro. Pero tú acuérdate antes que para subir algo a YouTube necesitabas tantas horas o tantos días. Para subir algo a redes necesitabas tantas horas. O sea, era complicadísimo. Entonces no... O sea, Sí, todo tenía un proceso muy todo largo. tenía un proceso muy largo, Claro. muy largo. Y de hecho ahí, para mantener un poco, aparte del descubrimiento de artistas, pero para mantener un poco los ingresos de la compañía es cuando se empiezan a buscar alternativas como los que luego han sido como muy conocidos, pero todos los packaging de artistas que iban con un MP3 o Sí, iban sí. con un CD extra o con un bolso o con cosas así de que decías, joder, pero que la gente es verdad que lo consumía, ¿sabes? O las cajas que se hacían, yo me acuerdo mucho el día que sacamos la caja de los Beatles con todos los vinilos remasterizado, que además hicimos como un evento ahí todos disfrazados de los Beatles en Gran Vía, pero estábamos buscando alternativas porque el digital no iba a llegar tan rápido. Totalmente. Y bueno, en 2010 creas Cuervo Music, que es una promotora de conciertos. Tu primer, bueno, ya habías tenido el link con tu hermano y en Alicante tal eso, pero eso montas con Paco Fernández, Paco Sí. Cuervo, y tu primer concierto, Brett Devnen, que es un ostión, ¿no? A ver, Una hostilla. es verdad que la relación con Paco, que ahora aparte de haber sido socio, es un buen amigo. En todo este proceso de EMI, Simone y Olga dicen, bueno, a este lo vamos a ir moviendo por departamentos, aunque sigan legal, pues un poco para que vea que hace cada cosa y tal. Y se estaba empezando a crear lo que era EMI Entertainment, que era una compañía, que luego hablamos, pero una compañía como de management. Y entonces dicen, bueno, vamos a ponerlo al final de la oficina, si te acuerdas, la oficina de Alcalá empezaba en un sitio y terminaba como en otro. Antes cuando primero teníamos la planta entera, luego teníamos solo media planta. Y entonces me dicen, bueno, te vamos a poner al final, ¿no? Entonces ponen al final y me ponen, te vamos a poner con Paco, le llamamos Paco el Heavy, te vamos a poner con Paco el Heavy. Entonces llego allí y veo a Paco, porque además Paco dirigía Century Media en España, tenía todo lleno de vinilos, todo lleno de discos, todo era como un poco el caos, ¿no? Y yo tenía el orden ahí de la mesa del abogado. Y según llegamos, me acuerdo que, por lo mismo que con Octavio, que pinchó un tema, además nos acordamos mucho después, un tema de Dropkick Murphys, y le digo, hostia, esto es Dropkick Murphys. Y el tío, claro, como que dice, este abogado, ¿qué dice? Y empezamos a hablar un poco y dice, joder, ¿y a ti te gusta esto? Y digo, hombre, a mí me gusta, pero me mola más montar conciertos y tal. Y un día, escuchando los dos John Mayer, digo, joder, molaría traer a este tío, así como si fuera todo tan sencillo, ¿no? Y dice el tío, hostia, pues venga, vamos. Y digo, ¿pero cómo vamos? Sí, tengo una sociedad, lo creamos y tal. Digo, ya, pero este pavo nos va a pedir, no sé, en ese momento era el Palacio de los Deportes, no podemos. Bueno, vamos a investigar un poco. En esa investigación vemos que comparte management con Brett Devnen, y decimos, bueno, pues este es mucho más pequeño, pues vamos a escucharlo, está fenomenal, vamos a traer a Brett Devnen. Y es verdad que traemos a Brett Devnen para hacer una gira. Para hacer una gira, pero 2 conciertos, Madrid y Barcelona. El primero fue en la Sala Sol. Y antes de traerlo, claro, está todo el proceso de negociación, ¿no? Pero claro, tú imagínate 2 tíos con una dirección de mail que era Cuervo Music, escribiendo a CAA, que es una de las agencias más importantes del mundo, diciendo, oye, me estoy interesado en Brett Devnen. Claro, nadie preguntaba por Brett Devnen, y la gente dice, que ahora es gran amigo, la gente dice, bueno, pues venga, ¿no? Es verdad que tuvimos la suerte de conocer a una persona cercana que se dedicaba a la promoción internacional, cercana al equipo de Brett Devnen, que nos ayudó a abrir las puertas. Pero esos primeros mails y esas primeras negociaciones con la gente, o sea, nosotros no sabíamos ni lo que nos estaba diciendo. O sea, era como, ¿qué es esto? Y nos mirábamos los dos, hostia, nos están pidiendo los costes. ¿Qué querrá, no? Los costes es normal que te lo pidan, ¿no? Y lo hicimos, o sea, además cometimos el error de pagar los billetes de avión, todo, venga, vamos. Y bueno... Y todo el proceso, además, de ir a buscarles al aeropuerto. De ir a buscarles al aeropuerto, la promo la hacíamos nosotros, utilizábamos todos los medios de EMI para poder hacer esa promo. En ese momento estaba Fran de envíos, entonces...
todo era do it yourself, las fotocopias de EMI, pues repartiendo flyers, diciendo, porque al principio como que te pones ahí, no, esto debe ser muy fácil, no existía, o sea, empezaba, internet estaba, Facebook estaba, pero toda la promo digital no era tan fácil. O sea, nosotros lo que hacíamos era meternos en foros y decir, traemos a Brett Dennett. Si te gusta, me acuerdo, si te gusta John Mayer, no sé qué, empezamos a nombrar artista, ¿te gusta Brett Dennett? Y claro, son como las primeras veces que veíamos toda la parte de ticketing, de cómo se vendían los tickets y decíamos, hostia, no, esto no se está vendiendo, ¿no? O sea, mirábamos las estadísticas. ¿Cuántos tickets han vendido hoy? 2. Hostia, ¿cuántos tickets han vendido? 4. Y ahí es verdad que empezamos a tirar de... Según se acercaba el concierto, empezamos a tirar de amigos en plan de, oye, por favor, ayudarnos, que nos vamos a meter un ostión. Me acuerdo mucho de Keina, que también nos ayudó bastante en plan de, a ver, chicos, podéis hacer esto, podéis hacer lo otro, no os preocupéis, yo os ayudo, necesitáis que porque nos decimos, Keina, nosotros te invitamos. No, voy a comprar las entradas para ayudaros. Y es verdad que dentro de que económicamente nos sale bien, sí que nos abre una pequeñita puerta. Claro. Nos gusta esto, sufrimos, pero vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir la siguiente gira. Él viene, nosotros lo tratamos muy bien, que eso es algo que yo creo que se volvió contento. Se volvió contentísimo, feliz de la vida, diciendo, estos promotores están locos, pero es una maravilla esto. Y es verdad que el feedback de la agencia es, oye, se ha ido muy contento, decirnos qué queréis hacer para la próxima gira, ¿no? Siguiendo nosotros con esa intención de vamos a seguir con la promotoría. Y justo cuando creamos Cuervo Music, estos primeros conciertos, es verdad que ahí Paco estaba tratando de fichar artistas españoles para el sello Century Media. Y me habla de una banda que es Angelus Apátrida, que es una de las bandas de thrash más importantes de España. Y dice Paco, oye, tío, ¿tú cómo ves esto? ¿Cómo lo harías y tal? Y es verdad que le digo, ¿y por qué no nos metemos en management? Claro. O sea, ¿por qué no hacemos esto? Y ahí nos vamos a Albacete, hablamos con la banda. Todo esto yo trabajando en EMI. Sí. Y obviamente yo siempre he dicho que Simone y Olga eran conscientes de que yo hacía otras cosas, ¿no? Y es verdad que cogemos el management de Angelus Apátrida sin saber tampoco mucho de management, pero diciendo, bueno, vamos a desarrollar esa carrera. Fichan con Century Media, que es como la primera banda española que ficha con un sello alemán, perdón. Y al final, pues nos encontramos haciendo las giras de Angelus, más lo que vamos trayendo internacional, más las giras de Angelus a nivel europeo, pero todo nosotros, o sea, los tourbooks, los cierres, absolutamente todo, todos los routines. Ahí es verdad que se incorporan con nosotros, que también estaban en ese momento, Pedro e Ina, y intentamos, pues, pues esto nos gusta, vamos a compaginarlo y vamos a seguir. ¿Y qué otras giras hacéis aparte? Hicimos Ben Howard. Hicimos Ben Howard, hicimos Jack One J, hicimos muchísimas bandas de un sello que se llamaba Full Steam, un sello... Nosotros buscábamos los reductos donde nadie se metía, ¿no? Full Steam, que es un sello finlandés, hicimos una banda que se llamaba Rubik. Y salas pequeñas, ¿no? Y salas pequeñas, no, siempre salas pequeñas, pero... Sí que es verdad que con el tema Brett Dennett, en la segunda visita de Brett Dennett, la persona que iba con él, el tour manager, me dice, hostia, el que había venido la primera vez, tenéis que conocer a un tío que hemos conocido en Inglaterra, que ha sido telonero nuestro y que es la hostia, o sea, no sabemos de dónde ha salido, que es Ben Howard. Es verdad que eso crea un contacto. Al final, con las agencias grandes, a veces es muy difícil tener esa rotura de barrera para que te atiendan, por mucho que hayas hecho un artista. Entonces, Ben Howard lo traemos las primeras veces porque el manager se fía de nosotros y un poquito do it yourself, lo mismo Moby Dick y tal, pero resulta que de repente Ben Howard es un pelotazo en Inglaterra, acaba número 1 en listas. Me acuerdo que nosotros, para empezar a conocer a las agencias, nos pillábamos días libres y nos íbamos a Londres y nos volvíamos por la noche pues para, oye, vamos a CAA y que nos conozcan, vamos a tal sitio y que nos conozcan. Y me acuerdo de llegar a Inglaterra y ver todo un papelado de Ben Howard, ¿no? Y decir, hostia, nosotros hemos hecho a este tío, pero... Claro, eso que conlleva que el manager de Ben Howard, que es como muy... y sigue siendo, ahora manager de Sam Fender también, un tío muy fiel, dice, no, mis promotores son estos. Qué guay. Entonces,
al final hace que te abra la puerta un poco más CAA y te diga, vale, ¿qué queréis hacer con esto? Va creciendo Ben Howard. En Ben Howard sí que es verdad que buscamos partners, hacemos un partnership con Planet y hacemos como nuestro primer circo Price, que para nosotros era como mucho. Y ya ahí sí que nos juntamos Cuervo Music con Holy Cobra Society, se monta como Holy Cuervo. Empezamos a hacer festivales como el Villa Manuela, hicimos cosas también o sea, fichamos a grupos en ese momento, His Majesty the King y algunas otras cosas, pero seguimos un poco con todo. ¿Cuál es la coincidencia de todo esto? Que en el momento, yo creo que eso, no sabría decirte los años, pero justo en ese momento EMI ve que los ingresos decrecen mucho y que hay que buscar alternativas, y es cuando todas las compañías deciden o montar una compañía in-house de management o comprar una compañía externa. Y ya con el tema de la fusión un poco... Ahí aún no había... se oían rumores, porque es verdad que 4 años... Esto te estoy hablando de los 4 últimos años de EMI. Había algún rumor de quién nos va a comprar, pues os va a comprar Warner, o de repente os va a comprar tal. No se sabía mucho. Con EMI es verdad que la constante, y había que tener mucha fortaleza mental, era que todo el rato pasaban cosas, o habían despidos, o de repente había rumores de quién podía estar detrás de EMI. O sea, era un poco complicado. Sí. Tú lo sabes que la incertidumbre... La incertidumbre era brutal, y de hecho... mucha gente con la que tenía esa relación directa pues se fue yendo, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo que estaba Marta Artaso que se fue, Octavio se había ido, y ves que como que la gente, yo era más joven, pero digo, joder, ves que la gente abandona un poco el barco, ¿no? Pero en ese momento, ahí se decide montar EMI Entertainment como compañía de management, y se hacen giras, pues se hace la gira de Centric, porque yo al final me vinculé también mucho... Estuve como vinculado un poquito artístico y me vinculé con Centric, y conocí a Nigel Walker, y también como que me abre muchas puertas. Hicimos la gira de Macaco, hicimos un festival de Blue Note, pero todo coordinado y dirigido por... O sea, ahí estaba dirigiendo esa parte de la empresa Andy Ferguson, pero éramos 4 personas. Hacíamos el ticketing, hacíamos los contratos, hacíamos las implantaciones, llamábamos a quien podíamos. Tampoco teníamos tanto conocimiento del sector, pero bueno, todo lo de Cuervo sí que me había ayudado un poco para saber. Y en ese momento es cuando Rodrigo Sangro descubre a Pablo Alborán a través de Manuel Illán, y se llega a un acuerdo con él en que la gira la vamos a hacer nosotros. Primero una gira un poquito más pequeña, pero de repente Pablo explota. Entonces esa gira pequeña se convierte en un girón de arenas y de sitios de más de 10.000 personas. Sí, aparte fue algo bastante explosivo, ¿no? Muy explosivo. Yo me acuerdo que terminamos, que cuando aún no había sido la explosión, acabamos el año como haciendo un Palacio de los Deportes con sillas y tal, que fue muy bien y sold out, pero la siguiente gira, que se supone que iba a ser un poquito más pequeña, de repente es inmensa. O sea, te encuentras con haciendo arenas o haciendo sitios de 10.000, 15.000 personas, sabiendo del negocio, pero no sabiendo tanto como saben los promotores en ese momento del negocio, con lo cual hacíamos todo. O sea, yo me acuerdo haciendo ticketing, liándola, la verdad que me ayudaban mucho desde Ticketmaster, que estaban Isabel y Tamara Mayo. Había momentos que decía, pero es que no entiendo, o sea, el proceso de ticketing no es como el proceso de ticketing ahora, que está muy bien estudiado, sino que era, o sea, ¿qué hacemos aquí? Sí, era pasar del taco de entradas en Madrid Rock a efectivamente, y seguía la entrada física, y seguías teniendo que llevar un taco de entradas físicas a los recintos, seguías cobrando ese dinero de entradas físicas y luego tenías que ingresar ese dinero. Era como todo más complicado que lo de ahora, pero ahí se conjugan las dos cosas, ¿sabes? Cuervo Music con la parte de mi entertainment de EMI, que es verdad que funcionó, pero como tú decías, a partir de en los 4 últimos años había habido como muchos rumores. En un momento dado, Terrafirma es el final comprador de EMI. Es verdad que es un fondo de capital riesgo que no conocía tanto el negocio. Intenta hacer una serie de cambios un poquito radicales
que yo creo que no le benefician a la industria. Entonces, pasamos como un par de años con Terrafirma ahí. Es verdad que incluyen a determinada gente un poquito más creativa, pero que tampoco acaba de cuajar. Y al final, en el último año, es cuando Terrafirma, después de una serie de decisiones erróneas, que yo he de decir que alguna decisión buena tomaron, porque fueron como los primeros en crear un departamento de CRM y de estudio del fan y de qué es lo que la gente quería. Y es que no era... Terrafirma venía de otro negocio. Entonces no... Ellos tampoco entendían hacia dónde iba esto. Y es verdad que había como cambios de presidente mundial, todo un poquito abrupto. Y al final Terrafirma decide vender la compañía al grupo Warner. Cuando Warner compra, pues evidentemente, como pasa en todas las fusiones, pues se queda un equipo y no se queda otro. Sí. Yo tenía grandes amigos en Warner porque en toda esta historia que contamos, que te decía, de haberme encontrado con gente pues que me ha acogido, yo le tenía como mucha referencia a David Bonilla de Warner por todo lo que había hecho, etcétera. Y llevando como 2 años trabajando en EMI, me acuerdo que estábamos haciendo la colaboración de ajuste de cuentas de Bunbury con Quique González. Y digo, yo quiero ir a este concierto. Entonces lo llamé. Pero no, pues tú lo que necesites, aquí estoy aquí y tal. Cogimos mucha amistad. Y es verdad que esa amistad duró durante muchos años, y cuando estaba pasando la fusión él me decía, pero ¿necesitas algo? ¿Quieres que de alguna manera pues podamos hablar internamente de si te quieras quedar? Mi mujer en ese momento se va a trabajar a Frankfurt, porque es un momento también para España un poco complicado de encontrar trabajo, etcétera. Y yo digo, hostia, pues en principio yo tengo que estar aquí hasta que acabe la gira de Pablo Alborán, porque todo esto coincidió con la segunda gira de Pablo Alborán, que la gira estaba en marcha. O sea, se estaban fusionando las empresas, se marchaba la gente, pero había una gira sucediendo y la gira tenía que terminar. Y es verdad que hubo un momento que ahí me nombran apoderado de la empresa que llevaba los conciertos. Yo me hacía los contratos, los firmaba, hacía el ticket y era una cosa surrealista. Estábamos Caco, Espe y yo, y era como muy, muy surrealista. Y ahí acaba la gira de Pablo en diciembre. Y es verdad que yo ahí sí que empiezo a hablar con Simone y con Olga un poco de, oye, si os vais a algún sitio, pues... Yo estoy feliz de irme, ¿no? Y Simón es verdad que tenía como su plan un poco en la cabeza, que era irse a Universal. Y me dice, bueno, tanto Olga como él, me dice, bueno, espérate, vamos a ver cómo sucede esto, etcétera. No pasa mucho tiempo y me dicen, oye, dice Simón, yo quiero replicar un poco la estructura que tenía en EMI, pues te vienes a Universal. Y Olga me dice, vamos a ver cómo está, pero si la intención es que te vengas y tal. Pero sucede la mala suerte. La mala suerte, bueno, no sé cómo decirlo, que Simone fallece el 31 de diciembre. Yo me incorporaba en enero y es verdad que para todos es un palo. En ese momento dices, hostia, es un jarro de agua fría. Yo me acuerdo que me llamó Olga, yo no sabía reaccionar. Digo, no estoy entendiendo. O sea, esto, ¿en qué momento ha sucedido? No, fue durísimo. Yo estaba en el comité de ProMusicae y claro, coincidí con él. El último comité de como EMI, que se le veía resplandeciente porque sabía lo de su futuro tal, y después de verano apareció y como, o sea, no podíamos entender nada de una pena. Fue durísimo. Durísimo, sí, porque aparte un tío, bueno, bueno, historia o sea, todos son buenas historias. Podríamos estar horas de anécdota, pero yo me pegaba unas risas enormes porque en la gira de Pablo él se venía, íbamos en coche a Bilbao, luego volvíamos y joder, pues es lo que digo, muy cercano y escuchando siempre a la gente más joven para intentar saber hacia dónde tirar. Y en enero lo que pasa es que yo ya me incorporo a Universal, pero aunque inicialmente la intención era como otra y replicar este modelo de management y tal, sí que es verdad que vuelvo al departamento de Legal and Business Affairs muy orientado a Legal and Business Affairs. A mí ya me había picado la bicha de los conciertos, del EMI Entertainment, de todo, o sea, y decía, hostia, aunque había muy buen equipo, es verdad que yo hay un momento que no me encuentro, ¿no? Digo, hostia, es que no sé muy bien qué hacer. Importante en toda la historia es que una persona que había sido director financiero del equipo financiero de EMI era Carlos Tristán, que era
gran amigo y gran profesional, que estaba muy metido en EMI, que había decidido abandonar EMI para irse al volcán. Para irse al volcán. Para irse al volcán, que primero era como Planeta y luego fueron independientes. Y yo, como había entablado mucha amistad y me había servido mucho de mentor, pues hablaba mucho con él, ¿no? Y me acuerdo que estar un mes en Universal, había coincidido además con el funeral de Simone, estábamos todos muy tensos. Y seguía con lo de Holy Cuervo, con los Nachos y con lo de Angelus, con Paco y tal, pero es verdad que en febrero digo, joder, es que esto no es lo mío. O sea, no estoy siendo feliz en esto. O sea, hay muy buen equipo, pero no me encuentro. Y a partir de ahí, pues me dediqué a todo el mundo que conocía y cada vez que iba a un concierto, porque lo que sí que he hecho es siempre... O sea, cuando a veces nos preguntan, ¿qué me recomiendas? Digo, yo te recomiendo estar en los shows, claro, ir a los shows. No encerrarte en casa. No encerrarte en casa. No te ir a buscar nadie. Exacto, estar en todo. Entonces digo, mi mujer estaba en Frankfurt, digo, joder, voy a ir a todo, en todo momento. Y iba todo, intentaba en ese momento, pues Universal se apunta a la PM. Es verdad que yo la liaba mucho de no, tenemos que estar en la PM. Pero la PM realmente yo quería estar. Estaba Maricruz, que sí que es verdad que tenía cierta vinculación al mundo de management con ella, pero digo, yo quiero otra cosa. O sea, y surge Live Nation. Surge Live Nation porque de repente en diciembre de ese año Carlos, en una comida de estas que tenemos, o sea, organizamos varios conciertos, Carlos había ido a varios conciertos y en las comidas pues hablábamos un poco de todo y me dice, oye, hay un posible puesto de promotor en Live Nation. Y digo, hostia, Live Nation, joder, pues venga, vamos a tal. Y me acuerdo que tengo una reunión con Roberto en Spalter, que en ese momento estaban en Spalter. Y tenemos una reunión que fue una charla y me acuerdo que me dijo algo importante cuando llegó a la charla, que me dice, yo a ti no te conozco, pero te veo en todos lados. Y digo, sí, bueno, le digo, joder, no, joder, te respeto mucho, o sea, eres uno de los profesionales de esta industria que ha hecho que la promotoría esté donde esté, pero hablamos sobre todo de música, de qué traerías, qué no traerías, cómo lo harías. Es verdad que teniendo un poco todas las nociones de las que traía detrás, te desenvuelves mejor. Y me acuerdo que me llaman por la tarde y me dicen, oye, que si quieres, esta opción. Carlos, que era un tío muy correcto, dice, se lo tengo que decir a Olga, se lo tengo que decir a Universal. Yo me acuerdo que coincidió con los castings de La Voz, que yo estaba ahí como abogado explicando el contrato a la gente, ¿no? Ya totalmente ido, yo pensando, si yo no sé. Y en ese momento me incorporé, o sea, digo que sí. Tengo ahí un poquito de, no diría haters, pero gente que intenta aconsejarme de la compañía diciéndome, no sabes dónde te vas, las promotorías de locos. Digo, no, pues si yo no, es de locos, está todo el día viajando, tú vas a tener tu segunda hija ahora. Entonces, aquí tienes, es verdad que Universal en ese momento es una compañía que tenía muy buenas condiciones y joder, que cuidaba al empleado y tal. Pero digo, ahora o nunca, ¿no? Le digo a mi mujer, oye, dice, si llevas toda la vida hablando de esto, ¿no? O sea, yo hay veces que cuando estaba conociendo a mi mujer siempre le decía, joder, es que me encanta esto, es que esto es la hostia, mira, imagínate hacer esto. Y ahí empiezo en Live Nation en febrero de ese año. ¿Y qué es lo primero que te sorprendió al ver cómo funciona una promotora global? A ver, lo primero que me sorprendió es que ten en cuenta que yo venía del mundo multinacional, tanto en EMI como en Universal. Y al final, aunque EMI era un poquito más independiente, Universal es un transatlántico, ¿no? Claro. Mover todo eso a nivel internacional. Entonces, primero que me sorprendió es la independencia que se tenía la compañía, ¿no? Era como, llego allí y digo, ¿pero esto a quién se reporta? No, tú lo que quieras traer, habla con el agente, me copias y miramos a ver cómo se hace. Y me acuerdo que el primer concierto que voy es a Katy Perry en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, que conocía como agente de internacional. Y lo veía todo como, digo, hostias, veía un equipo de ticketing, un equipo de marketing, un equipo de operaciones, y digo, hostia, ¿cómo se gestionará esto? Pero siempre con un punto muy grande de libertad, ¿no? Porque si miramos el nacimiento de Live Nation lo que hizo fue comprar empresas en cada país, claro. Lo que conlleva, o sea, compra en España Gamerco
y cada persona que estaba en Gamerco, Pino, Paco, Roberto, Guy, pues de alguna manera eran promotores de sus propios artistas y sus artistas querían trabajar con ellos. Entonces, me sorprende mucho eso y la independencia, ¿sabes? El hecho de decir, hostia, llego aquí y en parte sigue siendo igual, ¿eh? O sea, llegas aquí, sobre todo en el mundo de promotor, y te buscan las castañas, te abren algunas puertas, pero eres tú contra los elementos. Te presentan a gente, pero vamos a ver cómo se hace. Y con competencia interna incluso. Es verdad que lo de la competencia interna nunca ha estado tal cual. Yo creo que es una compañía que siempre nos hemos apoyado. Más la competencia interna era que en ese momento, yo ya llevo 11 años, como lo que se compran son empresas independientes a lo largo de Europa, pues obviamente cada empresa independiente que se compra tiene sus propias normas, ¿no? No es una compañía que te establezcan las normas que tienes que seguir a nivel internacional. Si algo funciona, no lo toques, ¿no? Eso conllevaba que había inicialmente poca comunicación entre los países. La había, pero no la que hay ahora. Ahora hay muchísima comunicación. Todo el mundo sabe que de alguna manera somos la misma empresa y que, joder, si te puedo preguntar una duda y me puedes ayudar, fenomenal. Y te voy a abrir, o sea, a mí me preguntan todos los días, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de lo otro? De todos los países. Pero en ese momento no, en ese momento éramos como un país aislado, ¿no? Yo me acuerdo que llamé a Roberto y digo, oye, tío, he visto un tío que se llama Leon Bridges, que me flipa. Y me dice, pues dale. Y digo, ¿pero cómo dale? ¿Cómo va esto? ¿No? Tú dale, pues como tú puedes hacer las ofertas. Claro, yo estaba acostumbrado a un tipo de ofertas mucho más independiente. Claro. Y ahí es verdad que estaba Yvonne Lesan, que ahora está en Primavera, y joder, me enseñó un huevo. O sea, yo no tengo más que palabras de agradecimiento porque había cosas que no era como yo previamente había hecho de forma independiente, sino que había otras formas, otros códigos, otra forma de hablar, y a partir de ahí es abrirte paso, o sea, con el equipo y intentando que esos agentes confíen en ti, porque sí que es verdad que a veces hay como una percepción de Live Nation de, bueno, como tienes el sello Live Nation, todo el mundo te abre las puertas. No, o sea, esto sigue siendo un negocio súper personalísimo. Tienes que competir también con el resto de tal. Tienes que competir y tienen que confiar en ti. Sí, o sea, ya cuando llevas muchos años no pasan, pero al principio cuando tú hablas con una gente te dicen, ¿qué otros shows has hecho? Claro. O sea, ¿por qué? Porque quieren ver si en el mercado tienes cogida la medida de dónde empieza un artista y dónde acaba un artista, qué puede hacer y qué no puede hacer. Al final nosotros tenemos un porcentaje de éxito muy grande, pero mucha gente dice, no, es que todo lo que sale se vende. No, es que a veces se sacan 20 cosas, pero se han renunciado a otras 20 que en Europa sí que están sucediendo. Claro, claro. Entonces, al final es un poco ganarte esa confianza, viajar a Londres, tener evidentemente, como digo, en ese momento con Roberto, con Yvonne, pues de alguna manera que ellos ya tenían como determinadas puertas abiertas, pues te ayudaban. Pero sí que vuelvo a lo mismo, me encontré un equipo que abría las puertas a todo, que llegabas y te decían, bueno, esto es duro, pero sabemos que te podemos ayudar con esto y con tal. Estaba Celia en ese momento, Marisa. Luego es verdad que el equipo se fue agrandando. Entró Rocío en patrocinios, que hicimos cosas espectaculares. Yo me acuerdo del Valentine's True Music Festival, no sé si te acordarás tú, que era como 150 conciertos en 3 días. Y fue la empresa creciendo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. O sea, y creando como más giras y más vías de comunicación. ¿Tienes a día de hoy un aproximado de cuántos conciertos has montado? Hostia, pues no lo he hecho. No lo he hecho. Es verdad que estamos teniendo un momento, yo creo que todos los que nos dedicamos a esto, muy bueno, pero sí que he notado en esto, sobre todo en los 2 últimos años, desde que finalizó el COVID, que ha aumentado mucho. O sea, ahora mismo estaremos en 300 conciertos al año, que es una barbaridad, y sobre todo lo que ha habido una amplificación a lo bestia es que yo me acuerdo mucho cuando llegué, que cuando se cerraba un estadio era como un acontecimiento brutal, ¿no? Claro, porque requería muchísimo trabajo y todo el mundo, joder, pues ha cerrado un estadio, tal. O sea, ahora este año tenemos 23 estadios. O sea, el nivel de crecimiento o sea, hemos ido incorporando gente al equipo, pero al final un poco el espíritu es el mismo. Y de previsión de tiempo, por ejemplo, ¿qué fecha más lejana estás hablando sin tener que decir el qué? ¿Hablas del 2030, por ejemplo? Hablo del 28. Hablas del 28.
Bueno. O sea, hablo del 28, 27 estaría muy avanzado. O sea, por ejemplo, los 10 días de Bad Bunny, ¿cuándo se empezó a hablar? ¿Cuándo empezasteis a...? Eso empezamos a hablar con un año de antelación. Un año y pico de antelación. Porque era una gira, al final, Bad Bunny es una gira global que se cierra en Los Ángeles, ¿no? Y luego, de alguna manera, esas giras globales lo que hacen es, en cada territorio, con el promotor local, ver qué es lo que creen que puede dar, ¿no? Y Hans, que es quien dirige la gira mundial, pues es verdad que hablaba conmigo y dice, ¿cuántos crees? Y estábamos los dos, joder, pues 8, 10, vamos con 10, ¿no? Y se cerró con un año de antelación, sí, sí. ¿Y cómo ves la evolución de lo que va a ser en la industria del directo? ¿Sabes? Sobre todo hemos pasado los años de la pandemia, que transformó, que acuérdate que se hablaba de que íbamos a ver conciertos virtuales y cosas así desde casa. ¿Crees que todavía le queda una evolución o tiene ya un techo a todos los niveles? Ya casi de la capacidad humana, porque es que tú hablas de... Claro, tú eres más joven, tú hablas de cuando te sorprendías con el primer este estadio. Yo siempre me acuerdo la primera vez que dijeron que los Enemigos iban a hacer la Riviera, que era rollo, vamos, cuando a mí me lo dijeron me pareció los 10 estadios de Bad Bunny. Te lo dice, coño, yo cuando empiezo el primer bolo que hago es León Briches en la Riviera y, o sea, la Riviera es como mi sala favorita porque me he pasado ahí años y años, pero haciendo muchos conciertos. Me acuerdo que hubo una temporada que llegaba a tener conciertos 3 semanas seguidas. Pero es verdad que te impresiona. Lo que pasa es que es verdad que vas viendo cómo crece, ¿no? Y esa perspectiva la tienes desde otro lado porque dices, joder, pero sigue impresionando. Hay algo que digo siempre a los promotores nuevos o a la gente que se incorpora es, obviamente un estadio conlleva mucha gente trabajando alrededor, pero te pueden surgir los mismos problemas que en una sala pequeña. O sea, una sala pequeña es un aprendizaje mega bestial. O sea, al final del estadio tienes más gente, más equipo y más infras. Sí. Pero en el fondo, los mismos problemas que te plantea el artista, las mismas historias, te van a pasar. No, aquí siempre decimos lo mismo. Al final te da el mismo trabajo un artista que triunfa que un artista que empieza, ¿no? Y de las tendencias, lo más sorprendente que has visto en los últimos años, quizás sea el K-pop, lo que ha venido a marcar unas reglas diferentes a todo lo que está pasando. Yo creo que el K-pop ha sido, obviamente el latino ha subido mucho, pero yo ya... Hay muchas veces con el latino cuando ya artistas como Bad Bunny o como Karol G que o sea, ellos ya han hecho el crossover, o sea, para mí eso ya es latino, pero es pop al final, para la gente. Y ya he conseguido traspasar a la gente, pero el K-pop sí que me parece de las cosas más sorprendentes. O sea, la conexión de las bandas de K-pop con los fans y hasta dónde llevan ese fanatismo y esa lealtad. Yo no he visto nada algo así en mi vida. Yo me acuerdo que lo primero que hicimos fue Blackpink en el Palau Sant Jordi y aluciné, ¿no? Era como que estaba allí y la gente más joven de la oficina sí que lo tenía como más de alguna manera más cercano. Aparte de que la gestión del K-pop siempre es más complicada. Pero me acuerdo que publiqué un Instagram algo así con la frase esta de Regreso al futuro de a vuestros hijos les encantará, ¿no? Porque era como visto desde fuera diciendo, coño. Y luego me he ido metiendo y tengo gente en el equipo que es verdad que sabía mucho de K-pop y lo he ido entendiendo, pero sigue siendo o sea, el año pasado hicimos un estadio con Stray Kids, un estadio con Blackpink y todo lo que sucede alrededor del K-pop es alucinante. O sea, no sé si nos llegarán ahora nuevas tendencias, ¿no? Dicen que ahora igual las tendencias es Bollywood y... Claro, sí. Claro, porque al final lo que sí que ha hecho el mundo de alguna manera es globalizarse a nivel musical. Sí es cierto que yo sigo diciendo que esta globalización, que muchas veces hay gente que dice, no, pues si funciona en 20 países, ¿por qué no va a funcionar en el 21? No es así. España, por eso necesitas, aparte de ser promotor de tus propios artistas, ser promotor local y explicar, no, esto aquí no funciona. Pues no, pero pero es que aquí no funciona porque nuestros gustos son otros y porque el público tiene otras perspectivas de la música. Y de futuro que me decías, en la pandemia nosotros, que en vez de estar quietos, decidimos hacer una historia que se llamó Crew Nation, que fue preciosa, pero no nos impidió descansar durante la pandemia, que era hacer conciertos en la Riviera para las crews y que todo lo recaudado fuera para las crews. Es verdad que ahí se hablaba mucho, el futuro, qué va a pasar.
la realidad es que yo creo que lo que sucede en el directo es que es imposible transmitirlo de otra manera que no sea estando allí. O sea, tú puedes ver un streaming, te puedes emocionar con cosas, pero lo que pasa en ese momento y la conexión del público, o sea, no veo que se pueda asimilar o conseguir que tengas ese sentimiento con algo que no sea estar allí. Claro. De hecho, porque se agotan todas las entradas tan rápido, porque yo creo que la gente quiere estar allí, quiere vivirlo, claro, y quiere experimentar. Cuando dicen, ¿qué es lo que más te gusta de esta industria? Lo que más me gusta es ver a la gente. O sea, tú ves a la gente y cada concierto... Ahora estamos con la gira de Fito, que son un montón de shows. Pero es que cada concierto es diferente. O sea, ves a la gente disfrutando y viviendo ese momento. Eso me resulta raro que vayamos a encontrar algunas alternativas, que sí, que estará el streaming, que estará la realidad virtual, que estará un montón de cosas, pero no, si no tienes esa conexión con el que está al lado. Total. Pues nada, me dejas a huevo la última pregunta, que creo que después de todo este recorrido, ¿sigues teniendo la misma ilusión que aquel chaval de Alicante que quería montar conciertos? La misma. O sea, me encanta. Hay gente del equipo que me dice, joder, es increíble que te ves todos los conciertos. Hay gente que dice, no, ya ha empezado el concierto, me puedo ir. Yo me encanta verme todos los conciertos. O sea, yo voy a la gira de Fito y me los veo enteros. Me voy a un internacional y me lo veo. O sea, si estoy en el concierto, a veces me tengo que ir. Claro. Pero me encanta verlo, ver a la gente y joder. Y muchas veces, ya como colofones, después de todos estos años, a veces me miro a mí mismo y digo, joder, es increíble que estoy aquí, que es lo que siempre había soñado, y la ilusión que me hace poder hacer esto y poder transmitir esto al público es la hostia. Encima lo compartes con un equipo que está igual de ilusionado. Genial. Es genial. Pues nada, muchísimas gracias. La verdad es que será muy emocionante. No sé si yo la podré escuchar, esa segunda parte que te tendrán que hacer, porque todavía te queda mucha carrera por delante. Pero bueno, si es la mitad de estimulante y de motivacional que es esta primera, de verdad, un placer, Nacho. Un placer el mío. Muchísimas gracias. Gracias. Pues nada, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, en Estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con Sandra Pérez y Aitana a los mandos técnicos, y nos vamos con Muérdeme de los Romeos con Samantha Hudson. Adiós.